prepárense, porque lo que están a punto de ver podría cambiar para siempre su forma de ver la promesa. Olvídense de todo, las discusiones, los dramas, las apariencias, porque detrás de la historia entre Martina y Jacobo se esconde algo mucho más oscuro. No es solo amor, no es solo celos, es un plan estudiado al detalle, una manipulación fría y calculada para romper a Martina, para quitarle su libertad y convertirla en lo que alguien más quiere. Cada una de sus decisiones, cada uno de sus pasos, ha sido observado, analizado y aprovechado. ¿Y lo más inquietante? Quien mueve los hilos está más cerca de lo que imaginan. Jacobo no es solo un hombre enamorado, es la clave de un sistema hecho de control, obsesión y poder. Pero Martina de Luján no es una mujer fácil de apagar, y precisamente su fuerza podría haber encendido algo aún más peligroso. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí descubrirás verdades que nadie se atreve a contar. Su éxito, su autonomía, son insoportables para quien busca dominarla. Y no es la primera vez que Jacobo teje sus telarañas. ¿Recordáis la historia de su trabajo en Nueva York? Una mentira elaborada, una farsa emocional creada para hacer sentir a Martina en deuda, para atarla a él con el hilo invisible de la culpa. Un intento descarado de control, un precedente inquietante que ahora se revela como solo el principio. Pero hay más, mucho más. Leocadia, la mujer que descubrió la verdad sobre Jacobo, no fue una víctima inocente. Su revelación, su acusación directa a Jacobo, no hizo mella en el hombre, sino que desató una amenaza velada, una advertencia que selló sus labios. En este palacio, todos tienen secretos. Un silencio ensordecedor cayó sobre esa verdad, un silencio que ahora comprendemos que es el precio de una alianza inconfesable. Porque Jacobo y Leocadia no son enemigos, sino cómplices en un juego de poder que tiene a Martina como peón central. Leocadia, con su astucia y sus conexiones, necesita un brazo armado, alguien que pueda actuar en la sombra sin levantar sospechas. Y Jacobo, con sus celos e inseguridad, es el instrumento perfecto. Él necesita a alguien que moldee a Martina, que la reduzca a lo que él desea. Y ella, Leocadia, sabe cómo explotar esta debilidad. No es casualidad que en el pasado lo llevara consigo a las reuniones con los arrendatarios. La voz de un hombre, en aquella época, tenía un peso mayor, y Jacobo era su escudo, su arma. Un tándem perfecto para sus propósitos. Pero el verdadero giro, el punto en el que toda sospecha se convierte en certeza, es la cuestión del refugio. Aquí ya no se trata de conjeturas, sino de hechos inequívocos. Jacobo se ha opuesto desde el principio, Leocadia se ha alineado con su postura, y las decisiones del patronato, extrañamente, han seguido la misma dirección. Y ahora, después de todo el trabajo y el esfuerzo de Martina para ayudar a los más necesitados, se vislumbra su expulsión. No es una decisión, es un plan. Un plan con un golpe final muy preciso: alejarla del patronato, privarla de su influencia, hacerla sentir que se ha equivocado. Todo esto con un único propósito: devolverla al control de Jacobo, hacerle creer que sus elecciones autónomas solo conducen al fracaso. Ya hemos presenciado escenas en las que Jacobo le grita, repitiéndole con furia: ya te lo dije. Su objetivo es claro: instilar en Martina la duda, la convicción de que actuar sola es un error, que su única salvación es confiar en él, dejar que él decida por ella. Pero hay un elemento que Jacobo no ha calculado, una variable inesperada que podría derrumbar todo el castillo de naipes: Adriano. Para Martina, Adriano se ha convertido en una figura de confianza, un confidente, alguien que la comprende y en quien cree más que en su propio prometido. Se apoya en él, confía en sus palabras, y esto rompe el círculo vicioso de dependencia emocional que Jacobo ha intentado crear. Martina ya no depende emocionalmente de él, o al menos, cada vez menos. Y cuando el control se desvanece, el manipulador pierde su agarre. En este punto, surge una pregunta crucial, una pregunta que os invito a plantearos y a compartir en los comentarios: ¿Jacobo está realmente intentando ayudar a Martina, o solo está tratando de moldearla a su antojo, de transformarla en una versión de sí misma que le sea cómoda y sumisa? La respuesta, quizás, es más oscura de lo que se pueda imaginar. Pero la telaraña de engaño se extiende mucho más allá de los muros de la promesa. La manipulación de Jacobo no es un acto aislado,
sino parte de un diseño más grande, un eco de un pasado que sigue persiguiendo a Martina. Su independencia, su capacidad de pensar y actuar de forma autónoma, siempre han sido una espina en el costado para cualquiera que quisiera controlarla. Y Jacobo, con su máscara de preocupación y cuidado, es solo el último de una serie de figuras que han intentado sofocar su verdadera naturaleza. La historia de su trabajo en Nueva York, que resultó ser una farsa, es una señal de alarma que resuena aún hoy. No fue un sacrificio de amor, sino una estrategia calculada para debilitar a Martina, para hacerla sentir culpable, para crear una deuda emocional que la atara a él. Una deuda que, una vez contraída, habría sido difícil de saldar. Y Leocadia, su cómplice involuntaria o quizás consciente, ha jugado un papel fundamental en este esquema. Su descubrimiento de la verdad sobre Jacobo, en lugar de desenmascararlo, ha reforzado su posición, transformándola en una aliada silenciosa, ligada a él por un pacto de secretos y amenazas. La frase, en este palacio, todos tienen secretos, no era una simple amenaza, sino la clave de bóveda de un acuerdo tácito, un pacto de no beligerancia que ha permitido a Jacobo continuar su obra de manipulación sin ser molestado. Su astucia, unida a la sed de poder de Leocadia, ha creado una sinergia peligrosa, un torbellino que está arrastrando a Martina cada vez más profundamente. La remoción de Martina de la administración de la finca, que una vez fue su dominio indiscutible, no fue una coincidencia. Fue un movimiento calculado, una pieza fundamental en el plan para aislarla y debilitarla. ¿Y quién ocupó su lugar? Doña Leocadia, por supuesto. Con sus influyentes amistades dentro del patronato, en particular con la señora Alba Gálvez, Leocadia supo orquestar su entrada, creando un vacío de poder que luego llenó con su presencia. Y ahora, el intento de excluir a Martina de la asociación de patronas, con la excusa de sus distracciones o su inadecuación, es otro movimiento en esta partida de ajedrez. No se trata de una simple cuestión de reputación, sino de un intento de privarla de toda plataforma, de toda voz, de toda posibilidad de actuar de forma independiente. Leocadia gana poder, Jacobo se libra de un problema en casa. Demasiadas coincidencias para ser tales. Es un diseño, un plan meticulosamente elaborado. Jacobo y Leocadia no se estorban, se complementan. Jacobo necesita a alguien que moldee a Martina, que la haga maleable, que la devuelva a su control. Leocadia, por otro lado, necesita un peón manipulable, un aliado que pueda servir a sus propósitos sin hacer demasiadas preguntas. Y Jacobo, con su inseguridad y sus celos, es el candidato ideal. Leocadia, astuta y calculadora, ha reconocido en él la debilidad a explotar. No es un fenómeno reciente, ya en el pasado, lo utilizó como instrumento, llevándolo consigo a las reuniones con los arrendatarios. Su presencia, su voz masculina, conferían una autoridad que a ella, como mujer, le era negada. Una alianza de conveniencia, un pacto silencioso que ha permitido a ambos avanzar en sus respectivos planes. Pero el verdadero eje de esta maquinación es el refugio. Aquí ya no se trata de suposiciones, sino de pruebas concretas. La firme oposición de Jacobo, la alineación de Leocadia, las decisiones del patronato que, extrañamente, convergen todas hacia un único objetivo, la expulsión de Martina. Después de todo su esfuerzo, después de haber dedicado alma y cuerpo a ayudar a los más necesitados, su expulsión no es un castigo, sino la culminación de un plan bien orquestado. El objetivo es claro: alejarla del patronato, privarla de toda influencia, hacerla sentir inadecuada, equivocada. Todo esto con un único y perverso propósito: empujarla de nuevo a los brazos de Jacobo, hacerle creer que su única salvación es la sumisión a su voluntad. Las escenas en las que Jacobo le grita, repitiéndole con insistencia: «Ya te lo dije», no son simples desahogos de ira. Son un intento calculado de minar su autoestima, de instilar en ella la duda, la convicción de que cada una de sus iniciativas autónomas está destinada al fracaso. Quiere que Martina se sienta perdida sin él, que crea que necesita su guía, su control. Pero hay un elemento que Jacobo no ha previsto, una variable que podría derrumbar todo el castillo de naipes: Adriano. Para Martina, Adriano no es solo un amigo, sino un faro, una fuente de comprensión y confianza que Jacobo nunca ha logrado ofrecerle. Se siente comprendida por él, confía en sus palabras, y esto socava la base del plan de Jacobo. Martina.
Ya no depende emocionalmente de él, o al menos, cada vez menos. Y cuando el control emocional se desvanece, el manipulador pierde su arma más poderosa. Su agarre se afloja, y su plan corre el riesgo de desmoronarse. La verdadera apuesta no es solo el destino de Martina, sino la revelación de una red de engaños que involucra a figuras insospechadas y que amenaza con sacudir los cimientos mismos de la promesa. ¿Quién más está involucrado en este complot? ¿Qué otros secretos se esconden detrás de las fachadas impecables de este palacio? ¿Y Martina logrará liberarse de las cadenas invisibles que la están oprimiendo, o se verá obligada a sucumbir a la voluntad de quienes solo la quieren sumisa? El tiempo apremia, y las respuestas están más cerca de lo que se pueda imaginar. Pero atención, porque la verdad, una vez revelada, podría ser más impactante que cualquier predicción. ¿Y vosotros, estáis listos para descubrirla? No os perdáis el próximo capítulo de esta apasionante historia, donde cada pieza del rompecabezas encajará, revelando un cuadro de traiciones y manipulaciones que os dejará sin aliento. Y ahora, la pregunta que os atormentará hasta la próxima revelación: ¿quién es el verdadero titiritero entre bastidores? ¿Jacobo es solo un peón, o el verdadero arquitecto de este plan diabólico? ¿Y Leocadia, es una cómplice o una víctima a su vez? Vuestras teorías son fundamentales para desvelar la verdad. Compartidlas en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos las próximas actualizaciones sobre esta intrincada trama. La historia de Martina es una advertencia, un grito de batalla para todas las mujeres que luchan por su independencia. Su batalla es nuestra batalla, y su destino aún está por escribirse. Pero una cosa es segura: la promesa ya no será la misma después de esta impactante revelación. Preparaos para un final que os dejará boquiabiertos, un giro inesperado que derribará todas vuestras certezas. Porque a veces, los monstruos más grandes se esconden detrás de las sonrisas más tranquilizadoras. Y la verdad, como siempre, es mucho más compleja y oscura de lo que parece. Permaneced atentos, porque el juego acaba de empezar. Y Martina, con su fuerza inesperada, podría ser la única capaz de romper las cadenas y reescribir su propio destino. ¿Pero a qué precio? ¿Y quién estará dispuesto a pagar el precio más alto por su libertad? Las respuestas os esperan, pero no serán fáciles de aceptar. ¿Estáis listos para mirar la verdad a los ojos?